En el escenario era fuego. Su voz, grave y poderosa, hacía temblar las paredes. Su energía, desbordante, parecía no conocer límites. Cada movimiento suyo encendía los corazones de miles. Cada aplauso era una ola que la elevaba aún más alto. Para el mundo lo tenía todo: fama, dinero, reconocimiento, una carrera impecable que la había convertido en leyenda. Pero detrás del brillo había sombras y detrás del fuego un silencio que quemaba. Durante años guardó ese secreto como quien protege una herida que no ha terminado de cerrar. Nadie imaginaba que, mientras el público la aclamaba, en su interior libraba una batalla entre el amor y la culpa, entre la gloria y el vacío. Porque, aunque su vida parecía perfecta, había dejado atrás algo que ninguna ovación podría reemplazar. A los 58 años, con la voz temblorosa y la mirada serena, decidió contarlo todo. No era una confesión para limpiar su imagen, ni un intento de generar compasión. Era un acto de liberación, una verdad que había permanecido atrapada durante décadas y que finalmente pedía salir. Esa noche, el fuego que siempre la acompañó no ardió en el escenario, sino dentro de ella. Y cuando habló, el mundo entendió que no se trataba de una estrella cualquiera, sino de una mujer que había aprendido, a través del dolor, que la fama ilumina, pero también puede cegar. Nació en Santurce, Puerto Rico, en una casa modesta donde el aire olía a mar, a sal y a esperanza. Su padre, obrero de construcción, regresaba cada tarde con las manos agrietadas por el cemento, mientras su madre, ama de casa, cosía y cantaba boleros para mantener viva la alegría en medio de la escasez. Era la menor de 4 hermanos, la más curiosa, la que soñaba con escenarios cuando apenas tenía para comprar zapatos. En las noches sin electricidad, encendía una vela y cantaba frente al espejo, imaginando que las sombras en la pared eran su público. A los 6 años ya imitaba las voces de las grandes divas latinas. Cantaba en las fiestas del barrio, en los festivales escolares e incluso en los velorios, porque para ella cantar no era espectáculo, era un acto de fe. Pero la infancia no le dio tregua. Cuando tenía 12 años, un accidente automovilístico se llevó la vida de su hermano mayor. Aquella noche, la casa entera se llenó de un silencio espeso y eterno. Olga, con los ojos brillando bajo la luz de las velas, se prometió a sí misma que algún día su voz honraría la memoria de su hermano. Desde entonces, el dolor se convirtió en combustible y la tristeza en melodía. Su madre, mujer de fe y sacrificio, transformaba los vestidos viejos en trajes de presentación. No importa lo que tengas, sino cómo lo lleves, le decía. Con esos vestidos remendados, Olga subía a pequeños escenarios de Bayamón cantando sin cobrar, solo por amor. En una de esas noches, un músico local la escuchó y le ofreció unirse al grupo Las Nenas de Ringo y Josie. Aceptó sin pensarlo. Las luces eran precarias, los micrófonos fallaban, pero cuando ella abría la boca, todo se detenía. La gente dejaba de hablar, los vasos quedaban inmóviles, y por unos segundos, el mundo entero pertenecía a su voz. Aquel primer aplauso verdadero la hizo temblar. No era vanidad, era reconocimiento. Era la confirmación de que su vida ya no volvería a ser la misma. Empezaron los ensayos interminables, los viajes en autobús, las giras pequeñas por pueblos donde dormía en sillas de plástico o camerinos húmedos. Algunas noches regresaba bajo la lluvia, con el vestido empapado y el corazón encendido. Aprendió que el éxito no llega con suerte, sino con cicatrices. Hubo un momento en que pensó rendirse. El cansancio era grande, la pobreza persistía y el recuerdo de su hermano seguía pesando. Pero una tarde, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa, un viento cálido sopló del mar. Ella levantó la vista, respiró profundo y dijo en voz baja: «No puedo detenerme ahora». Ese día entendió que su destino no sería mirar hacia atrás, sino seguir cantando, aunque doliera.
Cuando finalmente pisó un escenario grande, las luces la cegaron por un instante. Pensó en su madre, en los vestidos remendados, en la promesa que hizo frente a una tumba. Y entonces cantó como si cada nota fuera una plegaria. El público enloqueció. Desde ese día, su fuego no volvió a apagarse. Puerto Rico la vio partir con orgullo y con nostalgia. Cargaba una maleta vieja, una fe inquebrantable y una voz que nacía de las entrañas. En hoteles baratos, escribía letras en servilletas, recordando el olor a café de su casa. No lo sabía entonces, pero cada aplauso futuro también traería una sombra, porque el fuego que la hizo brillar, algún día también comenzaría a quemarla por dentro. En los primeros años 90, su vida parecía un sueño cumplido. Olga había pasado de cantar en los bares de Bayamón a compartir escenario con los grandes nombres del merengue. Entre giras, entrevistas y aplausos interminables, conoció al famoso pelotero Juan González, estrella de los Texas Rangers. Él quedó fascinado con su carácter fuerte y ella con su magnetismo y seguridad. Fue un amor rápido, apasionado y mediático. En 1992 se casaron, convencidos de que juntos conquistarían el mundo. Poco después nació su hija, Gabriela Marie, una niña frágil, de mirada profunda, que llegaría a cambiarlo todo. Al principio, Olga creyó que podría equilibrarlo todo, los conciertos, los ensayos, la maternidad. Pero pronto la realidad se volvió insoportable. Gabriela fue diagnosticada con una condición neurológica severa, un trastorno motor que requería atención constante. Las terapias, los hospitales y los llantos nocturnos se convirtieron en parte de su rutina. Mientras los focos la iluminaban en el escenario, su hija dormía conectada a máquinas. El corazón de Olga se partió en dos. En los aeropuertos lloraba en silencio, y cada vez que escuchaba los aplausos sentía el eco de una habitación vacía. Una noche, antes de abordar un vuelo, escribió una carta que nunca envió. Algún día entenderás por qué me fui. No fue falta de amor, fue miedo de perderme a mí misma. Esa carta permaneció guardada durante años, amarillenta, como testigo del dolor que no se dijo en público. El matrimonio comenzó a resquebrajarse. Las discusiones con Juan eran cada vez más duras. Él exigía estabilidad, ella vivía entre giras. Los medios empezaron a hablar de abandono, de infidelidades, de frialdad. Pero nadie sabía que, detrás de las cámaras, Olga pasaba las noches en vela, tratando de cantar sin quebrarse, de sonreír mientras sentía que el alma se le desmoronaba. Un día, en medio de una disputa familiar, tomó una decisión que marcaría su vida. Aceptó un contrato importante en Miami y dejó a su hija temporalmente al cuidado de su abuela materna en Puerto Rico. Esa noche, en el aeropuerto, miró por la ventana del avión y vio las luces de su isla desaparecer. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Fue una traición a mí misma como madre, diría años después, pero también fue una forma de sobrevivir. Durante las giras, su mente nunca descansaba. Recordaba las risas de su hija, los balbuceos, los abrazos. En los hoteles, el silencio la ahogaba. Empezó a hablarle a las fotos de Gabriela, a cantar canciones de cuna en habitaciones vacías. Y cuando subía al escenario, transformaba la culpa en fuego, la ausencia en ritmo. Cantaba con rabia, con pasión, como si cada nota fuera una forma de pedir perdón. El público veía a una mujer poderosa, indestructible. No sabían que tras bastidores se quitaba los tacones y rompía a llorar. Que cada aplauso era un recordatorio de lo que había dejado atrás. En una entrevista, años más tarde, confesaría: «El éxito me dio todo, pero también me quitó la posibilidad de escuchar el primer mamá de mi hija». Esa dualidad se convirtió en su cárcel, entre la artista y la madre, entre la gloria y la culpa. Y aunque los escenarios se multiplicaban, el vacío crecía. El fuego que la impulsaba seguía ardiendo, pero ahora quemaba distinto, quemaba desde dentro. La segunda mitad de los años 90 fue una explosión de gloria.
Su nombre ya no solo pertenecía a Puerto Rico, sonaba en Miami, en Santo Domingo, en Nueva York y en Madrid. Sus discos rompían récords, sus giras eran un desfile de luces y energía. En 1995 llenó 3 noches seguidas el Coliseo Roberto Clemente, un logro que ninguna mujer había conseguido antes. Los medios la llamaban la reina del merengue, y en cada entrevista sonreía con ese brillo implacable que todos asociaban con el éxito. Pero tras esa sonrisa perfecta se escondía una mirada cansada, la de alguien que llevaba demasiado tiempo corriendo para no detenerse. En una entrega de los Grammy, cuando escuchó su nombre como ganadora, todo se volvió silencio. Caminó hacia el escenario, los flashes la cegaban, los aplausos retumbaban en su pecho, pero en su mente solo escuchaba el sonido de su respiración. Al sostener el trofeo pensó, ¿de qué sirve tanto aplauso si no escucho mi propia voz? Aquel instante, que para muchos era el símbolo del triunfo, para ella fue la confirmación de su soledad. Mientras tanto, su hija seguía creciendo con limitaciones motoras. Olga la visitaba cada vez que podía, pero las ausencias se acumulaban como deudas emocionales. En las noches, después de los conciertos, se encerraba en los baños de los hoteles y lloraba hasta quedarse sin fuerzas. Había aprendido a sonreír bajo el maquillaje, a gritar en silencio. Los rumores no tardaron en llegar. La prensa inventaba historias sobre su carácter, sobre supuestos romances, sobre una supuesta frialdad que la hacía difícil de tratar. Nadie imaginaba que muchas veces dormía en el suelo de los hospitales o que pasaba los ensayos con fiebre solo para no cancelar una presentación. Una vez, en Santo Domingo, durante un concierto multitudinario, sintió que se le nublaba la vista. Terminó la canción, sonrió y se desmayó detrás del telón. Nadie vio las lágrimas, solo el aplauso. El ritmo frenético de la industria no perdonaba. Cada disco debía superar al anterior, cada espectáculo debía ser más grande, más perfecto. Olga se convirtió en su propio verdugo. Grababa sin descanso, ensayaba hasta el amanecer, y en los pocos momentos libres se miraba al espejo sin reconocerse. «Estoy cansada de ser fuerte», le confesó a una amiga. «Cansada de que mi voz suene tan alto cuando mi alma susurra tan bajo». Empezaron las noches de insomnio, las crisis de ansiedad, el miedo al silencio. En una entrevista posterior admitiría que hubo un tiempo en que no podía dormir sin dejar encendida una lámpara porque temía quedarse sola con sus pensamientos. La fama, que antes la llenaba, se había convertido en una jaula dorada. Sin embargo, el público no veía nada de eso. Solo veían a una mujer poderosa, impecable, una llama que no se apagaba. En cada presentación, Olga seguía entregándose con la misma fuerza que al principio, pero dentro de ella la llama ya no iluminaba, solo consumía. A veces, antes de salir al escenario, pensaba en su hija y se prometía que un día dejaría todo para estar con ella. Pero luego sonaba la música, el público gritaba su nombre y la máscara volvía a colocarse. Era la contradicción perfecta. Cuanto más brillaba su carrera, más oscura se volvía su alma. El éxito la había llevado a la cima del mundo, sí, pero en esa cima el aire era escaso, el silencio ensordecedor y la soledad infinita. Era el año 2005. Olga estaba en plena gira internacional cuando su teléfono sonó a medianoche. Del otro lado de la línea, la voz de su madre temblaba. «Gabriela está mal, muy mal». El mundo se detuvo. Colgó sin pensar, canceló todo y tomó el primer vuelo a Puerto Rico. En el avión, las lágrimas caían sin permiso. Las luces tenues del pasillo iluminaban un rostro devastado. Cuando llegó al hospital, encontró a su hija conectada a máquinas. La abrazó con desesperación y por primera vez comprendió que ningún contrato, ningún premio, ningún aplauso valía más que ese instante de miedo absoluto. Esa noche cambió su vida. Frente a la cama de Gabriela, juró que no volvería a anteponer nada a su hija. Suspendió giras, rechazó proyectos millonarios, se alejó de la televisión.
El fuego escénico se apagó, pero nació otro, el de una madre dispuesta a reconstruirse desde el silencio. Durante meses se refugió en su hogar y en la fe. Aprendió a cocinar los platos que su hija podía comer, a reír con pequeños gestos, a celebrar lo cotidiano. Empezó a hablar abiertamente sobre la discapacidad, la maternidad y la culpa. Muchos la aplaudieron por su honestidad, otros la criticaron por haberse ido antes. Pero ella ya no buscaba aprobación, buscaba paz. Sin embargo, esa etapa también trajo otras grietas. Su relación con Billy Denizard, su segundo esposo y entonces manager, comenzó a fracturarse. Lo que alguna vez fue una alianza sólida se convirtió en una carga emocional insoportable. La convivencia profesional y personal los desgastaba. Las discusiones se hicieron frecuentes y el amor frágil. Olga evitaba hablar del tema en público, pero su mirada lo decía todo. Estaba cansada, triste y sola. Las redes sociales, lejos de ser un refugio, se transformaron en un campo de batalla. Los comentarios crueles sobre su físico, su edad o sus decisiones como madre la golpeaban. Leía cosas horribles antes de dormir, confesó más tarde, y a veces lloraba hasta quedarme sin aliento. Mientras más intentaba mostrarse fuerte, más se quebraba por dentro. Hubo una noche, antes de un concierto, en que se sentó dentro del coche frente al teatro. Afuera, los fans gritaban su nombre, pero ella no podía moverse. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y no se reconoció. «¿Quién eres?», se preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Minutos después, bajó del auto, se maquilló las lágrimas y subió al escenario. Cantó como siempre, pero algo dentro de ella se apagó definitivamente. Poco tiempo después, la presión emocional y física se volvió insoportable. En un momento de desesperación, rompió un contrato discográfico y se fue sola a la playa. Allí, frente al mar, dejó que el viento la golpeara el rostro y sintió por primera vez una especie de alivio. Tiró los papeles al agua y susurró: «No quiero seguir huyendo». Fue el primer acto de libertad después de muchos años. Ese día comprendió que el fuego que la había hecho invencible también podía purificarla. No era el final, era el comienzo de algo distinto. La reconstrucción de una mujer que tras tocar fondo empezaba a reconocerse otra vez. El escenario ya no era su cárcel ni su refugio. La verdadera batalla se libraba en su interior. Y, aunque el público no lo sabía, aquella artista que hacía bailar a miles estaba aprendiendo, lentamente, a bailar con sus propias sombras. Después de tantos años de culpa, agotamiento y silencio, la vida le ofreció una segunda oportunidad. No fue en un escenario ni en una ceremonia de premios, sino en una habitación sencilla junto a la persona que más la había esperado, su hija Gabriela. Una tarde cualquiera, mientras la ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, Gabriela tomó su mano y, con ayuda de un dispositivo electrónico, escribió lentamente: «No te vayas más». Olga sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Ese mensaje, más poderoso que cualquier canción, fue la chispa que encendió su nueva vida. Desde entonces todo cambió. Empezó a cantar de nuevo, pero no para el mundo. Cantaba en casa, junto a su hija, con una guitarra sencilla y la voz despojada de artificios. Colocó el micrófono antiguo, el mismo con el que había ganado sus primeros premios, sobre el altar familiar, como símbolo de una promesa. Solo volvería a cantar cuando su alma se lo pidiera. Y lo cumplió. Su regreso fue distinto, más íntimo. En una noche de calma, grabó un video en su cocina, sin maquillaje, cantando una canción nueva sobre el perdón. El video se volvió viral. La gente se sorprendió al ver a una Olga diferente, serena, sin máscaras, con una sonrisa real. Ya no era la diva que encendía los escenarios. Era una mujer que cantaba desde las heridas y la ternura. Poco a poco, su historia comenzó a inspirar a otras madres que atravesaban situaciones similares. Fundó una organización para apoyar a familias de niños con discapacidades, ofreciendo orientación y consuelo a quienes se sentían solos.
Durante años no supe a quién acudir, dijo en una entrevista. Ahora quiero ser ese alguien para otras mujeres. No había publicidad ni cámaras, solo gestos pequeños y verdaderos. También volvió a presentarse en público, pero en espacios más íntimos, donde podía mirar a la gente a los ojos y contar su historia entre canción y canción. Cuando hablaba, lo hacía sin filtros, sobre la culpa, la maternidad, la salud mental, el amor y la necesidad de perdonarse. En una de esas presentaciones, dijo una frase que el público nunca olvidó. Mi hija no necesita que le cante en estadios, necesita que le cante al oído. La reconciliación con su pasado no fue inmediata. Todavía había días en los que las lágrimas volvían sin aviso, pero esta vez no las ocultaba. Aprendió que llorar también era una forma de sanar. Ya no se exigía perfección, ni pretendía ser la mujer de fuego que todos esperaban. Había entendido que la verdadera fortaleza está en mostrarse humana. Los años siguientes fueron de calma. Olga comenzó a disfrutar las cosas simples, preparar café por la mañana, caminar descalza en su jardín, reír con sus hijos sin pensar en la prensa. En sus redes sociales compartía pensamientos sobre espiritualidad, salud emocional y gratitud. Se mostraba sin filtros, sin luces, sin miedo. Había encontrado su nueva voz, una que no buscaba brillar, sino abrazar. Porque al final, lo que el mundo había admirado como fuego, en realidad era amor. Amor transformado en ritmo, en lágrimas, en redención. Y esa mujer que un día creyó haberlo perdido todo, descubrió que lo esencial nunca se fue. Su hija, su voz y la paz de saberse viva, completa y libre. Hoy su vida transcurre lejos del ruido de los reflectores, en una casa luminosa de Orlando donde el aire huele a café recién hecho y a serenidad. Allí pasa los días junto a sus hijos, especialmente Gabriela, la misma niña que un día le enseñó que el amor verdadero no necesita escenarios. Por las mañanas, canta bajito mientras cuida sus plantas, y por las tardes, deja que la música vuelva a su vida como un susurro, no como un grito. Ya no corre detrás del éxito, lo observa de lejos, con gratitud y sin nostalgia. Ya viví la fama, ha dicho, ahora quiero vivir mi vida. Su voz, antes fuego que incendiaba estadios, ahora es brisa que acaricia almas. En ella ya no hay prisa, ni culpa, solo la calma de quien ha hecho las paces con su pasado. El público, que durante años la vio como una mujer indestructible, la ha redescubierto en su versión más humana, vulnerable, espiritual, auténtica. Porque detrás del brillo siempre hubo una mujer que sangraba en silencio, que cayó, que lloró, pero que eligió levantarse. Olga no busca redención, busca comprensión, y en ese deseo miles de mujeres se ven reflejadas. Dicen que el fuego destruye, pero también purifica, y quizá esa sea la verdadera historia, la de una mujer que ardió por dentro hasta renacer entre sus propias cenizas. La que un día fue símbolo de fuerza, hoy representa el valor de la fragilidad. Su legado ya no es una canción ni un trofeo, sino una lección. La fama tasa, el amor queda y el perdón libera.